Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Felipe Alfredo Delgado Martínez, soy médico radiólogo, egresado del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI y posteriormente realicé la subespecialidad en neuroradiología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. A continuación les voy a hablar sobre la imagen por tensor de difusión y resonancia magnética funcional como parte de la valoración preoperatoria. Bueno, vamos a comenzar con los objetivos de esta plática. Eh, Vamos a revisar los principios físicos de la imagen BOLD o la imagen de resonancia magnética funcional. Eh, Vamos a ver los fundamentos físicos del tensor de difusión y tractografía, las aplicaciones de estas dos técnicas de imagen, algunos casos y las conclusiones. Bueno, vamos a iniciar con la imagen BOLD. Volt significa de las siglas dependiente del nivel de oxígeno y también se le llama resonancia magnética funcional. Esta se basa en la detección de los cambios locales en la oxigenación y el flujo sanguíneo cerebral en respuesta a la actividad neuronal. Para que se pueda adquirir esta imagen es necesario tener dos elementos indispensables para generar contraste en las imágenes. La deoxihemoglobina, que es una sustancia paramagnética, y adquirirlas con una secuencia ponderada AT2 ecodegradiente. Esta secuencia T2 ecodegradiente se adquiere además con una técnica ecoplanar para adquirir muchos volúmenes de imágenes en poco tiempo. Los cambios de la actividad cerebral local persisten por aproximadamente 6 segundos. Es por eso que necesitamos secuencias rápidas para que detecten este intercambio gaseoso en el lecho capilar cerebral que consume oxígeno o oxihemoglobina y la transforma a desoxihemoglobina o deoxihemoglobina, que es la que es una sustancia con susceptibilidad magnética y por lo tanto también es susceptible a demostrar cambios en la oxigenación de manera indirecta por las imágenes de resonancia magnética funcional. ¿Qué es lo que realizamos nosotros? Pues damos un estímulo, ya sea verbal, auditivo, ya sea visual incluso. El paciente dentro del resonador recibe este estímulo y en su corteza cerebral, en un área específica elocuente, aumenta el flujo cerebral sanguíneo y también aumenta la respuesta Bold en las imágenes de resonancia magnética. Eh, Recordar que esto sucede en cuestión de segundos y por lo tanto es necesario adquirirlo con secuencias rápidas. ¿Cómo es que nosotros formulamos o hacemos el estudio como tal? Bueno, la técnica se describe que primero hay que diseñar una prueba cognitiva o de conducta a la cual se llama paradigma. Puede haber paradigmas motores, sensitivos, puede haber paradigmas de memoria, de lenguaje, visuales, incluso sensitivos, gustatorios, olfatorios. Después de que diseñamos esta prueba, que realmente la hacen los neuropsicólogos o la deberían hacer neuropsicólogos, se adquiere la información, es decir, se pasa al paciente al resonador y en el resonador se estimula al paciente con este paradigma. Después de que se adquieren las imágenes, hace un postprocesamiento y finalmente un análisis estadístico de la información con formación de mapas funcionales. En este caso estamos viendo a esta paciente a la cual se puede monitorizar de manera, ahora sí que mientras se hace el estudio, para tener un buen control de calidad. Ustedes ven aquí estos se llaman bloques, la organización de cómo se hizo este paradigma. Durante 30 segundos tiene activación, después reposo y así hasta complementar el tiempo que ustedes consideren. Normalmente lo hacemos cada paradigma en 6 minutos con 30 segundos aproximadamente. Mm, y les decía, pues existen diseños muy simples que son en bloques de activación, reposo, pero todo depende del paciente, qué tan apto esté para realizar, por ejemplo, tareas un poco más difíciles o bloques más difíciles. Mm,
Aquí estamos viendo un caso, vean ustedes, el neuropsicólogo le da la indicación al paciente a través de la bocina del resonador. Previamente, pues el paciente ya se le evaluó para ver si es apto para hacer el estudio y se le indicó qué tipo de movimiento iba a hacer. En este caso es un paradigma motor de la pierna derecha. Eh, Va a cambiar el tipo de paradigma de acuerdo a qué lesión queremos nosotros estudiar o delimitar. Pues nos basamos de manera, digamos, rudimentaria o en base al homúnculo de Penfield, tanto y las áreas de Brodmann también, para darnos una idea, de acuerdo, si vemos una lesión en el giro precentral, pues nos interesa conocer cómo se encuentra la lesión con respecto a las áreas de corteza que se activan siguiendo la organización somatotópica. Eso fue con respecto a la imagen de resonancia magnética funcional o también llamada VOLT. Ahora vamos a revisar el tensor de difusión. Para iniciar con el estudio del tensor de difusión, vamos a definir la difusión, que es el movimiento que lo describió Robert Brown, es un movimiento aleatorio de las partículas suspendidas en un recipiente líquido que después de aplicarles calor tienen un movimiento aleatorio o desplazamiento aleatorio. Eh, a eso se refiere con la difusión. Ahora tenemos en resonancia magnética, pues, dos tipos de difusión. Vemos aquí representados en una esfera. Es un tipo de difusión o de movimiento de las moléculas, en este caso de los protones de agua, que no sabemos realmente con qué magnitud y hacia qué dirección van. Por lo tanto, asumimos que tienen una misma magnitud en múltiples direcciones, entonces la representación es una esfera. A eso se le llama difusión isotrópica, o sea, tiene la misma magnitud hacia todas las direcciones. ¿Cómo es que podemos saber nosotros la dirección principal de un conjunto de moléculas de agua hacia dónde se mueven? Pues esto se hizo gracias al tensor de difusión, que es un modelo matemático que sirve para describir propiedades físicas en base a vectores. Y tiene, la representación es una forma de elipsoide. Entonces a este tipo de difusión se le llama anisotrópica y está conformada por tres vectores que tienen aquí la letra lambda, también se les conoce como eigenvalues, em, y significa prácticamente que son vectores principales. Em, Derivados de estos vectores principales del tensor se pueden obtener al menos cuatro variables. Las cuatro variables que se obtienen principalmente es la anisotropía fraccional, la difusividad media, la difusividad axial, la difusividad radial. La que usamos generalmente en la práctica clínica es la anisotropía fraccional y también la difusividad media se puede llegar a utilizar, pero la que van a escuchar más es la anisotropía fraccional o fracción de anisotropía. Mm, Se me olvidaba comentarles que para generar un tensor de difusión se requieren al menos 6 direcciones de esa misma secuencia de difusión para generar el elipsoide. Se pueden usar incluso más direcciones. Hay equipos que pues, los más básicos solamente hacen 6. Hay otros que ustedes pueden modificar la cantidad de direcciones que quieran adquirir. Y pues en teoría de adquirir más muestras de un elipsoide, se obtiene una muestra más fiable. A grandes rasgos, aquí están los diferentes parámetros de fracción de anisotropía, difusividad media, difusividad axial y radial. Esta es la fórmula matemática que vemos de estas tres últimas, pues es relativamente simple. Y de la fracción de anisotropía es un poco más compleja. Como decía, la que más se utiliza en la clínica es esta y pues representa la integridad microestructural de la sustancia blanca. Es altamente sensible a cambios microestructurales. Sin embargo, pues no te dice qué tipo de cambio tienes, menos específica. Y así podemos revisar cada uno de los parámetros a qué le correspondería en la traducción, pues digamos, clínica, ¿no? En la imagen.
y así es como se verían en los diferentes mapas. Ahora, ¿cómo se hace una tractografía, que es la representación en tercera dimensión de la sustancia blanca de un cerebro? Que de hecho hasta el momento pues es la única representación in vivo de la sustancia blanca. Bueno, adquirimos primero la secuencia que es el tensor de difusión. Del tensor de difusión nos da este mapa de fracción de anisotropía, y nosotros a partir de ahí, si vemos, está en escala de grises. Estos son tractos, ustedes ven, son hiperintensos. Entre más hiperintensos significa que tienen una difusión anisotrópica cercana, va del 0 al 1, y lo que intentamos buscar es que estén íntegros, que no haya desplazamientos. Posteriormente se le agregan colores. Los colores son codificaciones en base a la dirección del vector principal de este conjunto de fibras. Entonces tenemos que los de color azul son tractos que llevan una dirección de arriba a abajo o de abajo a arriba. Los verdes significa que llevan una dirección de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Y los rojos son los que llevan una dirección de lado a lado. Posteriormente, que tenemos el mapa de anisotropía con codificación de color, se hace esta búsqueda de fibras, que principalmente es la técnica que se utilizó inicial, fue la de asignación de fibras eh, por rastreo continuo, que es colocar diferentes ROIs o diferentes regiones de interés en una mapa de anisotropía que nosotros sepamos. Es necesario obviamente conocer la neuroanatomía para ver qué trayecto es el habitual de ciertos tractos. Colocamos allá a diferentes niveles los ROIs y posteriormente se unen las fibras generando una representación en tercera dimensión de ese tracto en específico. A grandes rasgos, hay que conocer que para calcular una tractografía existen dos diferentes algoritmos: los deterministas y los probabilísticos. Los que se usan en todos los software comerciales es el determinista, y fue el primero que se obtuvo. Aquí hay un ejemplo de un software comercial, cómo es que se adquiere el tensor de difusión, se generan los mapas, en este caso de fracción de anisotropía, se pone una región de interés en el cuerpo calloso y es como obtenemos esta representación. Digamos que después de que ustedes colocan el ROI, el equipo, a través de ese algoritmo de la búsqueda de fibras, em, genera hacia dónde, hacia qué dirección, con mayor población de fibras, a partir del ROI es que existe ese desplazamiento, ¿no?, de las moléculas de agua, y por eso es que genera de una manera determinista qué dirección seguirían. Ahora hay que recordar que la tractografía es prácticamente sigue la dirección del movimiento de las moléculas de agua que están dentro de las diferentes tractos o de las diferentes fibras de sustancia blanca. Es una forma indirecta de saber la dirección de las fibras, pero no es una representación completamente fiel, ¿vale? Y derivado de esto se pudo describir cómo es que una lesión tumoral en el cerebro afecta a estos tractos de sustancia blanca. Como decíamos, puede ser un método no invasivo e in vivo de la representación de la sustancia blanca. Y bueno, se clasificaron estos tipos, 4 tipos, de qué efecto puede ocasionar a los tractos una lesión. Las puede desviar, las puede infiltrar. El edema que tiene la lesión puede estar en el área del tracto, o ya definitivamente lo puede seccionar, lo puede destruir al tracto, la lesión, en este caso una lesión tumoral. Y bueno, las aplicaciones, como ustedes pueden ver, pues, o las se pueden imaginar, son muchas, ¿no? Son infinitas prácticamente. Se pueden aplicar desde investigación en ciencias básicas, como fue la búsqueda
del conectoma humano, eh, también la parcelación moderna de la corteza cerebral y aplicaciones ya digamos clínicas o prácticas. Estaría el mapeo prequirúrgico en neurooncología, también en cirugía de epilepsia. em, Se utiliza incluso para saber la lateralidad de los pacientes. Antes se usaba el test de WADA, que es bastante invasivo y poco a poco se ha quedado en desuso para pasar a estudiar la lateralidad de los pacientes con resonancia magnética funcional. Y bueno, aquí estamos viendo el conectoma de un espécimen, un gusano, que es el C. elegans, que solamente tiene 302 neuronas. Digamos, fue como un proyecto antes de realizar la investigación del conectoma humano. Y pues ustedes dirían que 302 neuronas no es mucho comparación del cerebro del humano. Sin embargo, pues tardaron 14 años en describir este conectoma, así que decidieron, por lo tanto, estudiar el proyecto del conectoma humano en base a grupos neuronales y formar redes de forma macroscópica, porque hacerlo de forma microscópica tardaría una eternidad, ¿no? Vamos a ver algunos casos. Estos casos, pues, son, digamos, la versión recortada de la presentación que es más extensa. Son representativos. Y vamos a ver el primero. Es un masculino de 52 años, diestro funcional, con crisis focales motoras en el hemicuerpo derecho, que después se hacen tónico-clónica bilaterales, es decir, se generalizan. Se le realizó un electroencefalograma y se diagnosticaron paroxismos de actividad frontocentral izquierda. Al paciente se le realizó la resonancia magnética. Primero se hizo una resonancia magnética pues estructural morfológica, donde observamos esta alteración en la intensidad de señal en las secuencias FLAIR. Se ve hiperintensa una zona subcortical que se asocia a una pérdida de la diferenciación de sustancia gris y sustancia blanca en las secuencias ponderadas AT1, además de un aspecto engrosado de la corteza cerebral. Eh, de forma característica tiene esta disposición que va de la corteza, zona más amplia, sustancia blanca subcortical, y termina, digamos, en una forma de punta o en forma de un triángulo hacia la sustancia blanca periventricular o subependimaria. Y este se le conoce como el signo del trasmanto. Lo diagnosticamos como una displasia cortical focal tipo 2B o de Taylor. Entonces, después de eso, lo que más le preocupaba al neurocirujano de epilepsia, pues era que el paciente posterior a la cirugía no terminara a la cirugía de resección de la lesión, no tuviera deterioro pues en los movimientos, ¿no? Sobre todo de su mano, porque estaba aquí cerca al área de la mano, en el giro precentral. Entonces lo que hicimos fue hacer un paradigma motor de mano derecha para delimitar el área que se activa, que controla este movimiento de la mano derecha, y vemos que está en sentido eh, posterior o caudal con respecto a la lesión. Em, Aquí está señalado con las flechas rojas. Y posteriormente hicimos una tractografía para buscar el tracto córtico espinal. Y aquí estamos viendo una imagen en la que se fusionó la tractografía con una secuencia de FLAIR. Y el tracto córtico espinal, aquí estamos viendo hacia adelante, esta es la región frontal, esta es la parte, digamos, rostral del encéfalo. Esto es el lóbulo frontal, es el giro precentral. Entonces, entonces veíamos que el área que se activaba, el área elocuente del control de los movimientos de la mano, estaba por detrás de la lesión, y aquí el tracto córtico espinal está justamente delante de la displasia. Vemos que el tracto está realmente íntegro, no está infiltrado, no está desviado. Estas son imágenes nada más digamos, representativas de cómo es que después de que se adquiere la tractografía se puede introducir al sistema de neuronavegación para tener pues mayormente controlado el nivel o la cantidad de tejido que se va resecando, ¿no?
Em, Ahora hay que decir que en este tipo de cirugías, pues el neurocirujano tiene que validar los hallazgos que nosotros le hicimos ver por la resonancia magnética funcional y por la tractografía. Estas dos técnicas son orientatorias y pues deben ser corroboradas durante la cirugía con el paciente, puede ser despierto por técnicas de neurofisiología. Em, el paciente pues terminó realmente bien, no tuvo mayores déficits y la lesión fue resecada completamente. Este es otro caso de un masculino de 17 años sin déficit neurológico, el cual es estudiante de artes plásticas y danza. Él se presentó con crisis focales motoras atónico-clónica bilaterales y el electroencefalograma describió una actividad epiléptiforme frontocentral izquierda. Estamos viendo sus diferentes imágenes de la resonancia que se le realizó al paciente, en la cual se detecta una lesión tumoral intraxial supratentorial localizada en la región frontal izquierda. Tiene esta lesión de aspecto quístico con una porción sólida intramural, la cual muestra un realce. A nosotros nos pareció que se trataba de un glioma circunscrito, probablemente de bajo grado. Entonces se realizó la resonancia magnética igual con el protocolo prequirúrgico de tractografía y BOLD. Y aquí pues el principal problema de resecar esta lesión es que se encontraba en la región premotora y por lo tanto tenía un alto riesgo de desarrollar apraxia postquirúrgica. Se le realizó la tractografía, como ustedes pueden ver, y lo que se encontró es que la lesión, como sospechábamos que estaba circunscrita, pues lo que estaba ocasionando era desplazamiento, sobre todo de las fibras de sustancia blanca subcortical o de asociación. Los tractos corticoespinales pues se veían íntegros normales. Además, nosotros podemos cuantificar la fracción de anisotropía y de difusividad media, no solamente de los ROI, sino también de los tractos en sí. Aquí estamos viendo una representación de los tractos corticoespinales y el cálculo de su valor de anisotropía fraccional en comparación de las fibras que estaban adyacentes a la lesión, las fibras de sustancia blanca de asociación o subcorticales que tienen una menor fracción de anisotropía. Bueno, posteriormente a la tractografía, al paciente se le realizaron paradigmas tanto del lenguaje, que se clasificaron como generación de verbos, esto para delimitar lo que estamos viendo aquí pintado o demostrado en rojo y con un centro amarillo. Las áreas que mayor se activan son las que están representadas en esta escala con amarillo y después naranja y ya después un rojo. En este caso estamos viendo que efectivamente el área de Broca se activó del lado izquierdo, en el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio dominante en la gran mayoría de pacientes, pero no en todos. Por eso es indispensable determinar la lateralidad de cada uno de nuestros pacientes. Y pues se determinó que, miren ustedes, está cercana la lesión también al área que se activa en la emisión del lenguaje, en el área de Broca. Y también se le realizaron dentro de la batería, digamos, de paradigmas. Uno de ellos fue este motor de mano derecha. Aquí a lo que se refiere con tapping es el movimiento de aposición de los dedos con el pulgar. Estos hallazgos fueron, como toda cirugía, digamos, con este protocolo, validados en el paciente despierto ya durante la cirugía. Estos son algunos videos de la cirugía como tal. Solamente les voy a poner uno para que vean ustedes mm, cómo es que se validan estos hallazgos. Aquí lo que está haciendo el neurocirujano es, él está haciendo este mapeo cortical con con una herramienta que da descargas pequeñas, controladas eléctricas en la corteza cerebral de forma directa, mientras el paciente está haciendo una actividad. Aquí en este caso está tocando pues este pequeño teclado, ¿no? En el momento en el que él comienza a tener estos movimientos de perseveración,
esa, esa, esa área que estimuló en ese momento el neurocirujano significa que es un área eh, elocuente y por lo tanto él la marca con uno de estos papelitos para que eh, generar un mapa de áreas que tienen un control, en este caso sobre la mano, ¿no? Y las áreas que no tienen no están marcadas, pues se pueden resecar de forma juiciosa. Estas cirugías, como ustedes podrán imaginar, pues son bastante tardadas, son delicadas, se requiere de un equipo multidisciplinario, del neuropsicólogo, de los neuroanestesiólogos, del neurofisiología, los neurocirujanos, el equipo de neuronavegación. Entonces sí son cirugías pues que son muy especializadas y no se hacen en cualquier centro. Así es como terminó el mapeo del paciente durante la cirugía y este ya es el resultado posterior a la resección de la lesión. El paciente pues clínicamente estaba bien, no tenía ningún deterioro pues ni motor ni sensitivo, sus funciones mentales estaban preservadas y se logró la resección de la lesión. Este es un control, vean ustedes la imagen inicial, esta lesión que estaba en el giro frontal inferior, en la región premotora, y es el control postquirúrgico. Ya a los 6 meses el paciente pues estaba otra vez realizando sus actividades que él tenía, una vida totalmente funcional eh, antes de la operación. El resultado fue un glioma de bajo grado, fue lo que reportó un astrocitoma y actualmente el paciente sigue todavía en control eh, posterior a la cirugía por el servicio de neurocirugía. Ya después el paciente pues se nos pidió que le hiciéramos otro estudio como a los 2 años que pasó esto de la cirugía y pues le hicimos digamos una disección de tractos, ¿no? De los principales que están aquí descritos, del fascículo longitudinal superior, del inferior, del fascículo occipito frontal inferior, del fascículo del cíngulo. eh, Aquí tenemos el tracto corticoespinal. Vean ustedes cómo es, o sea, la intención de la tractografía es estudiar por separado cada tracto, es decir, intentar delimitarlos de manera individual para su adecuado estudio. Vamos a ver otro caso, pero antes mencionar la vía del lenguaje. Estamos viendo la representación en este gráfico de las áreas de Broca, que corresponde al giro, decíamos, frontal inferior, en las áreas, en las partes em, triangular y opercular. Pues tenemos aquí el área motora en el giro precentral, tenemos el área de Wernicke en la porción posterior o más posterior del giro temporal superior, en el giro supramarginal y en el angular, el área primaria, auditiva primaria, perdón, en el giro temporal también superior, en lo que se conoce como el giro de Heschel. Y bueno, cuando un paciente recibe un estímulo o a cualquier persona, estas son las diferentes áreas que se activan en el lenguaje, ¿no? Se escucha eh, el estímulo, se decodifica en el área de Wernicke, posteriormente a través de estas fibras de sustancia blanca que componen el, el, el fascículo o el tracto arcuato, llegan hacia el área de Broca. En el área de Broca se emite el lenguaje hablado y luego llega al área motora para poder mover la boca, mover la lengua y generar un lenguaje. Estamos viendo entonces la representación del fascículo arcuato con sus diferentes segmentos en esta representación y cómo se ve aquí, digamos, en una imagen de resonancia magnética, ¿no? Con esta lesión que es un tumor neuroepitelial disembриoplásico de la ínsula. Entonces, antes de abordar el caso, vimos lo que es el área de Wernicke. Este paciente era una paciente femenina que fue referida con nosotros para igual hacerle el estudio de resonancia magnética funcional y tractografía, en la que se detectó una lesión tumoral infiltrante difusa justamente en la región frontal posterior, perdón, en la región temporal, el giro temporal
superior, en la región más posterior, y vemos que tiene una intensidad de señal isointensa en T1, discretamente hiperintensa en T2 con una porción quística, hiperintensa en FLAIR y sin realce posterior a la aplicación de medio de contraste. Se sospechó de una lesión de bajo grado, de un astrostoma de bajo grado, y estas fueron las imágenes que obtuvimos en las que, bueno, determinamos que justamente tenía adyacente a ella, lo que vemos aquí en amarillo sería el área de Wernicke, la que se encarga de la decodificación de los mensajes hablados. Y en esta otra imagen vemos que tuvo una activación contralateral, en este caso correspondería con el área auditiva primaria. Tuvo una activación, digamos, de ambos hemisferios en el momento de escuchar el mensaje hablado, del estímulo que se le dio durante su estudio dentro del resonador. Y ya teniendo estas imágenes, fue sometida a cirugía. Por el sitio en el que se localizaba, pues realmente la cirugía fue de resección mínima. Aquí estamos viendo el mapeo que se hizo ya durante la cirugía con la paciente despierta y después la resección quirúrgica. En realidad, si ustedes comparan, pues lo que se resecó fue una pequeña porción solamente que sirvió pues para determinar la estirpe histológica, que fue un astrocitoma igual de bajo grado, grado 2 de la OMS. El siguiente caso, este es un paciente masculino, igual si ustedes observan, con un tumor infiltrante difuso en la región del hipocampo y giro paripocampal del lado izquierdo, otra vez del lado izquierdo, que es el hemisferio dominante en la gran mayoría de los pacientes. Tiene una hipointensidad de señal en secuencias ponderadas a T1 y tiene hiperintensidad de señal en secuencias ponderadas en FLAIR y T2 con el signo de mismatch o de discordancia. Por lo tanto, correspondería con un astrocitoma de bajo grado. En secuencia de difusión no tiene restricción. Aquí se le hizo una secuencia de perfusión en la que tiene una perfusión pues disminuida y sin realce posterior a la aplicación de medio de contraste. Por el sitio anatómico en el que se localizaba esta lesión, pues era necesario, antes de abordarlo quirúrgicamente, hacerle el protocolo de resonancia magnética funcional y tractografía. Dentro de las baterías con múltiples paradigmas, se le hizo uno de generación de verbos. Ustedes pueden ver aquí señalado con las diferentes letras, donde se localizó el área de Broca del lado izquierdo, el área auditiva primaria, ahí adyacente un poco periférico a la lesión, y el área de Wernicke. También se le hizo otro paradigma de comprensión de palabras. Hay que decir que estos pacientes, pues previamente a hacer esta batería de preguntas o de ejercicios durante el resonador, se hace lo mismo antes de entrar y se considera si son aptos o no y se les entrena para decirles que van a escuchar estos estímulos y van a hacer la tarea ellos de imaginar o incluso responder en voz baja, qué es lo que ellos eh, pues responden de esa forma, ¿no? En ese momento. Entonces, en la comprensión de palabras, se determinó aquí que estaba el área de Broca, ven, señalados con la letra B, igualmente la área auditiva primaria del lado izquierdo, y bueno, también tuvo activación contralateral en el área auditiva primaria, vean ahí señalado con la flecha roja. Y este estudio pues nos puede ayudar también a decirle al neurocirujano que en qué áreas es posible acceder en el abordaje quirúrgico y no tener lesión de sustancia gris cortical elocuente. Ahora sí que con la salvedad de buscar no dañar también la sustancia blanca subcortical. Además de la cuantificación de anisotropía fraccional en los tractos, como veíamos anteriormente, también se pueden colocar ROIs y vean ustedes la disminución de la fracción de anisotropía en este ROI, en esta región de interés que se colocó sobre la lesión,
que es de 0,055 por 10 a la menos 3, en comparación al lado contralateral sano, que es de 0,04. Este es el estudio prequirúrgico, vean, y el postquirúrgico, que pues realmente igual se trata de respetar las áreas elocuentes y resecar también lo máximo posible. Es como un juego de que el paciente tenga una resección máxima posible sin dejar lesiones o secuelas postquirúrgicas al tratamiento. Al final de cuentas, son pacientes que, si ustedes ven, son relativamente jóvenes, con una vida pues, funcional, independiente completamente, y lo que menos se busca es que tengan un déficit postquirúrgico. Las conclusiones, pues serían algunas de ellas, que la tractografía e imágenes BOL representan o permiten un mapeo prequirúrgico en las cirugías funcionales, forman parte de este protocolo que se somete a un paciente de cirugía funcional. Son protocolos que, pues, la cirugía es más segura. Los resultados de dichas técnicas, de ambas, deben ser validados durante la cirugía, es decir, digamos, orientatorios, y se tiene que asegurar el neurocirujano no entrar a ciegas nada más con los estudios de imagen, sino corroborarlo durante la misma. Y pues otra de las conclusiones es que el radiólogo forma parte importante de este grupo multidisciplinario, eh, con el fin de preservar la funcionalidad del paciente. Em, y sería todo por mi parte. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario, me pueden escribir a mi correo electrónico y les responderé. Gracias.